te bendiga. Te damos la bienvenida una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, traemos para ti un devocional titulado Cuida tus pensamientos. Y te voy a leer nuestra primera lectura para dar inicio a nuestro devocional. Y la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5. Y dice de la siguiente manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y bueno, con este vamos a estar dando inicio a nuestro tema, cuida tus pensamientos. Y bueno, nuestra mente, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Es un gran campo, un campo de guerra, muchos le llaman, en la que entran y salen constantemente muchos pensamientos. ¿De dónde provienen esos pensamientos? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque todo el día, constantemente, desde que nos despertamos, entran y salen diferentes pensamientos a nuestra mente. Bueno, esos pensamientos provienen de todo lo que nosotros escuchamos. Esos pensamientos provienen de todo lo que nosotros vivimos constantemente durante nuestro día. Entonces, es muy importante todo aquello que nosotros escuchamos. El día de hoy, como ya te habrás dado cuenta, la gente está escuchando muchas noticias, mucha gente se está empapando demasiado de mucha información que está circulando a través de las televisiones, a través de las redes sociales. Así es que la gente en estos días no está meditando en otra cosa, sino en aquello que está difundiendo los noticieros, y han llenado su mente de tanta mala noticia que el día de hoy está circulando a nuestro alrededor. Así es que de ello proviene toda nuestra actitud y todo lo que nosotros hacemos. Por eso la Biblia nos va a hacer una hermosa recomendación a través de este devocional. Vas a ver a través de este devocional qué importante es que tú y yo no prestemos oído a todo lo que entra a nuestra mente. No debemos de dejar que se almacene ahí toda la información que llega a nosotros, sino que debemos de saber seleccionar aquellos pensamientos que nos van a ayudar y aquellos que no. Bueno, aquí la recomendación, mira qué hermosa nos la hace el apóstol Pablo en esta carta. Dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, que vamos a seleccionar todo aquel pensamiento que veamos que no nos va a ayudar, que no nos va a servir. Hay que cautivarlo y hay que llevarlo en oración a la presencia del Señor, y ahí en oración exponer y decir, bueno, todos estos pensamientos que están incomodando mi vida, ¿sabías que de ello vienen muchas enfermedades también? De todo aquello que almacenamos que llega a nuestra mente. Así es que vamos a ver a través de este devocional qué importante es que tú y yo tengamos en nuestra mente solamente aquellos pensamientos que nos van a ayudar. Dice, la mente del ser humano siempre está llena de pensamientos. Podríamos decir tal vez en cuanto a lo que estamos viviendo, a veces nos preocupamos del futuro. ¿Te has dado cuenta que nos preocupamos mucho del futuro? Hay quien dice que la gente deja de vivir hoy por estarse preocupando por el futuro, y eso es una realidad. Así es que vamos a ver a través de este devocional cómo hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos. Los pensamientos correctos son aquellos que obtenemos a través del consejo de la palabra de Dios. Por ello, de ahí la importancia de estarnos llenando constantemente de lo que viene de la palabra de Dios, no tanto de lo que viene de este mundo, porque ahí es donde a veces nos llenamos de cosas que vienen y preocupan nuestra vida y nos mueven a hacer cosas que solamente estamos siguiendo un patrón, porque ya llegó mucha información a nuestra cabeza y ya no es algo que está sucediendo en realidad, sino que es por todo aquello que estamos nosotros escuchando constantemente. Dice, es Dios a través de su palabra quien aconseja nuestra vida y nuestros pensamientos. Es una pregunta. ¿Tú te has preguntado de qué está llena tu mente? Si es de aquello que Dios aconseja o de lo que nosotros estamos escuchando. Yo te voy a leer esta cita en Romanos capítulo 12, verso 2, y nos recomienda y dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nos habla de que todo aquello que llega a nosotros tenemos que renovar esta mente que tenemos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Debemos de ser muy selectivos en aquello que nosotros aceptamos. Yo te voy a llevar a un ejemplo para que tú puedas entender mejor lo importante que es que nosotros aceptemos solo aquello que nos va a servir. Te voy a llevar a una historia en el pueblo de Israel que se encuentra en Números capítulo 13 y capítulo 14. Yo te lo voy a ir platicando porque está un poco larga la historia, pero voy a tratar de resumírtelo un poquito. Tú puedes leer esos 2 capítulos en casa con paciencia y te vas a dar cuenta de algo tremendo que sucedió en esta historia. Y ahí nos habla el pueblo de Israel a partir del capítulo 13, cuando Dios le da una orden a Moisés. Fíjate bien, el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida ya. Estaban por cruzar a tomar posesión de aquella tierra. Y Dios le da una orden a Moisés y le dice: Moisés, quiero que envíes 10 espías a la tierra prometida. Quiero que vayan a dar podríamos decir, a inspeccionar aquel territorio. Quiero que vayan e indaguen todo lo que hay en esa tierra y vean y traigan un informe al pueblo de Israel. Pero Dios tenía un propósito. Fíjate bien qué importante, tú vas a poder encontrar al leer esos versos, qué importante aquello que estos hombres iban a contar, aquella información que ellos iban a traer y cómo se la iban a transmitir al pueblo y cómo el pueblo iba a tomar aquella información. Por eso te digo que es muy importante ser muy selectivos en aquello que nosotros escuchamos. Dice aquí que cuando el pueblo de Israel estaba por entrar, Dios le da esta orden a Moisés. Él debía enviar 10 príncipes del pueblo de Israel a investigar y a explorar aquella tierra. Y por ahí en el verso 1 hasta el verso 16 del capítulo 13 nos registra los nombres de cada uno de ellos y la orden que era: vayan e investiguen. Como nos lo dice aquí a partir del verso 17 ahí del mismo versículo 13, ellos debían ver cómo era la tierra, cómo eran sus habitantes, si tenían ciudades o campamentos, si tenían fortalezas, si tenían tierras que eran fértiles, si había árboles en la tierra, si debían de tomar un poquito del fruto de aquella tierra y llevárselo a Moisés, y si los moradores eran fuertes o eran débiles, si eran pocos o si eran muchos. Fíjate todo lo que ellos tenían, toda la información que ellos tenían que traerle a Moisés. Y ellos van, y en el mismo capítulo 13 dice que ellos llegan a aquel lugar y empiezan a visitar ciudades, tierras, y empiezan a tomar de aquel fruto de aquella tierra. Dice que era tan hermoso el fruto que había en aquella tierra que cuando ellos cortan un racimo de uvas, era tan pesado y tan bueno que entre 2 personas lo tuvieron que cargar. Ellos cortan algunas granadas y algunos higos para traérselos a Moisés. O sea que todo aquello que ellos vieron, podríamos decir que era muy bueno, porque era una buena tierra, tenía muy buenos frutos. Pero mira en lo que enfocaron su mirada estos espías que fueron a reconocer la tierra. Dice: estos príncipes hacen aquel recorrido por aquellos lugares para poder regresar a Moisés y traerle alguna información. Ellos regresan después de 40 días de inspeccionar aquel lugar, trayendo el fruto en sus manos. Pero yo quiero que tú veas conmigo qué fue lo que estos hombres les contaron. Ellos iban a llenar las mentes de aquel pueblo de cosas positivas para que aquel pueblo se animara y fuera a tomar aquella tierra, o también podían desanimarlos con aquella información que ellos les iban a traer. Así es que era muy importante las palabras que ellos les iban a contar, tanto a Moisés como al pueblo de Israel. Qué importante es aquello que sale de nuestros labios, ¿verdad? Con nuestro consejo nosotros podemos animar a otra persona, podemos llenarle su mente y sus pensamientos de cosas buenas, pero también podemos llenar los corazones y las mentes de cosas negativas. Por eso es muy importante que tú y yo llenemos nuestra vida, pero de cosas buenas. Así es que dice que en el versículo 13, verso 27 al verso 28, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel,
y este es el fruto de ella. Ellos lo llevaban en su mano. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Fíjate qué tremendo, porque estos hombres fueron y vieron todo, pero fíjate en lo que ellos se fijaron nada más. Ellos fueron y vieron, dijeron, ahí hay gigantes, ahí hay peligro, las ciudades son muy fuertes. Ellos vieron todo lo negativo en la ciudad y eso fueron lo que vinieron a contarle al pueblo, a la gente, al pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Era correcto lo que ellos habían visto, pero lo incorrecto es de la manera que ellos lo estaban transmitiendo al pueblo. Estaban infundiendo un temor terrible al corazón del pueblo. Cómo ellos les estaban platicando las cosas. Y ahí estaba el error. Dice en Números 13:30, uno de aquellos espías de nombre Caleb, dice, Caleb era uno de los espías y tenía un pensamiento diferente. Él no se guiaba por lo que habían visto, sino por su fe en Dios. Y de aquellos 10 espías que Moisés introdujo en aquella tierra, solamente 2 trajeron una información diferente, que fue Caleb y fue Josué. Ellos 2 tuvieron un espíritu y un corazón diferente. Ellos no vinieron a desanimar al pueblo con sus palabras. Ellos vinieron a motivar al pueblo de Israel y a decirles, nosotros somos más fuertes que ellos porque con ellos está nuestro Dios. Toda esta historia está preciosa. Dice Números 13, verso 30 y 33, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y vimos allí gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjate qué tremenda información. Fíjate cómo ellos se menospreciaron y se vieron a la vista de aquella gente. Dijeron, nosotros parecíamos unas langostitas. Esa gente es más fuerte que nosotros. Y esto ocasionó un miedo y un temor tremendo en el corazón de todo Israel. Dice el verso 14 que ellos lloraron toda la noche. Y le estuvieron reclamando a Dios y le estuvieron reclamando a Moisés y le dijeron, para eso nos trajiste acá. Fíjate bien, yo quiero que tú veas esto conmigo. De lo que nosotros llenamos nuestra mente, esa va a ser nuestra actitud. Porque si hoy mucho pueblo está temblando y está teniendo miedo por todas las malas noticias que nos están rodeando, es porque de eso estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón. Hoy tú y yo tenemos que tomar una actitud diferente, una actitud como la de Josué y Caleb, que ellos dijeron, no, con nosotros está Dios. Yo quiero leerte aquí un poquito más adelante para que tú veas lo que habló Josué y lo que habló Caleb. Ellos no dijeron como este pueblo, viendo que los enemigos eran más fuertes que ellos. Ellos tenían fe en el Dios de Israel. Dice Números 14, verso 6. Dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Verso 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Fíjate qué diferencia. Verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Verso 10, mira qué tremendo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Fíjate que esto ocasionó que Dios tomara una decisión.
¿Ves por qué es muy importante de lo que tú y yo estamos llenando nuestra mente? Analiza un momentito. ¿Quién está gobernando esos pensamientos que están en tu cabeza? ¿Estás angustiado y estás desesperado porque los noticieros te han llenado de unas noticias terribles en nuestra actualidad? ¿O sigues confiando y firme en las promesas de Dios? De ese Dios grande y poderoso que a cada momento te dice: no temas, yo estoy contigo. ¿O vamos a tomar la actitud de aquellos hombres que trajeron la mala información? ¿O vamos a traer la actitud de Josué y Caleb, que vinieron e infundieron aliento al pueblo y le dijeron: vamos, si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a dar esta tierra? Fíjate que Dios tomó una decisión. Y toda aquella gente, incluyendo el pueblo de Israel e incluyendo aquellos espías que trajeron una mala información, ahí tú lo encuentras en el capítulo 14, cómo ellos, Dios decide que no iban a entrar a poseer la tierra prometida. No se les dio ese privilegio porque no se preocuparon por inundar su ser, inundar su mente y su corazón de las promesas de Dios. Y solo Josué y Caleb fueron a los únicos que Dios les permite, por su buena actitud y su buen espíritu, entrar a poseer la tierra prometida, porque se mantuvieron firmes en la fe. Yo quiero leerte esto último, que Dios toma esta decisión en el capítulo 14, verso 23 y verso 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y el versículo 30 ahí de Números 14 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os la haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Fíjate bien, solamente ellos dos. Ojalá que tú te des el tiempo de ver esos dos capítulos para que tú veas la diferencia que hizo una buena actitud y una buena palabra. Tus palabras son de aliento para que tus familia y tus amigos se motiven a seguir adelante, o salen palabras que infunden temor y desánimo al corazón de los que te rodean ahí en tu hogar. Hay que meditar un momento, porque de ello depende, de nuestra buena actitud depende si nosotros vamos a entrar o no a poseer esa buena tierra que el Señor tiene para nosotros. Yo te invito para que tú pongas toda tu fe y tu confianza en ese Dios poderoso a través de Jesucristo, y llenes tu mente y tu corazón de la palabra de nuestro Dios. Ojalá que esta palabra te sirva para que medites en ella en el transcurso del día. Y si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te vamos a invitar a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.